En abril de 2025 se cumplen 20 años del fallecimiento de una de las figuras más importantes del siglo XX. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Amigos, amigas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por estar aquí. Vengo a hablarles de la primera de dos películas sobre un hombre que de Polonia llegó a Roma y se convirtió en un parteaguas en el siglo XX y que fue muy importante para la vida de millones de personas alrededor del mundo en sus más de 20 años de pontificado. Estoy hablando de Karol Józef Wojtyła, de Juan Pablo II, ahora santo, que falleció un 2 de abril de 2005 y que en ese año se lanzó una cinta hecha en Polonia y protagonizada por Piotr Adamczyk llamada Karol, el hombre que se convirtió en papa. Dura aproximadamente 3 horas y nos cuenta la vida de este hombre polaco nacido en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 2020, siendo el menor de los tres hijos de Karol Wojtyła y Emilia Karsokowska, que falleció a los 9 años del propio Karol. El Papa Juan Pablo II vivió en su juventud una serie de acontecimientos que lo marcaron en todos sentidos, principalmente porque tuvo un antes y un después en plena Segunda Guerra Mundial. El hombre era un atleta, le gustaba esquiar, le gustaba el fútbol, en su juventud era portero, le encantaba ir a las montañas, ir a caminar y sobre todo le gustaba el teatro. En la época de la Guerra Mundial, la Segunda, cuando llegaron los nazis a Polonia, se cerró la universidad en 1939. Su gente, de forma clandestina, fue a la guerra a combatir a los nazis, pero él, por su parte, tuvo una manera mucho más pacífica de lograr que todo lo que se refería a la cultura polaca no fuera erradicada de tajo por Hitler y su gente. Él hizo teatro clandestino, a escondidas, y en la película podemos ver un poco de eso. Vemos a un joven de familia que a muy temprana edad perdió a su madre a los 9 años, a su hermano mayor Edmund, que era médico. Él murió cuando Karol tenía 12 años y estuvo con su padre hasta más o menos la edad de 20-21 años. A partir de ahí, Karol estuvo total y absolutamente solo en el mundo y en plena guerra mundial tuvo que sobrevivir de una forma en la que no atraparan a la gente intelectual como él lo era, porque era alguien que, aparte del gusto por los deportes y por la parte del cuidado físico, era un poeta y era alguien de una cercanía tremenda con el teatro. De no haberse dedicado al sacerdocio, probablemente hubiéramos conocido el nombre de Karol Wojtyła en el teatro o incluso un poco más allá. En 1942 estuvo llamado al sacerdocio y posterior a la Guerra Mundial, después del 45, estuvo en el Seminario Mayor de Cracovia, continuando sus estudios, y a partir de ahí estuvo en constante formación para su ordenación sacerdotal, que se llevó a cabo en noviembre de 1946 en Cracovia, Polonia. Fue alguien muy importante en la consolidación de que Polonia no entrara
a manos de lo que se le conoce como la famosa Guerra Fría, por todo lo que se llevó posterior a la Segunda Guerra Mundial. Así que se necesitaba manejar en Polonia una cultura de libertad total. Es decir, pasó de ser uno de los países más afectados por la guerra a convertirse en uno, otra vez, consolidado por un país extranjero, conforme a las reglas de este país extranjero. Así que él fue parte de este movimiento de la KGB y compañía, la URSS y demás, la Unión Soviética, que quería imponer sus mandatos, sus ideologías en Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. Él fue nombrado en 1964 como arzobispo de Cracovia por el Papa Pablo VI, pero fue hecho cardenal 3 años después, en junio de 1967. Esta película, en resumidas cuentas, te cuenta todos estos datos de una manera en la que podamos empatizar con un personaje protagonista total y absolutamente trágico. Como les digo, desde edad temprana perdió a toda su gente, a toda su familia, los amigos que tenía, los amigos cercanos, terminaron por apartarse de su camino porque o a unos los aniquilaban en plena guerra, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la posterior parte de este movimiento de la URSS dentro de territorio polaco, por lo cual él se vio obligado a esconderse y esconderse y esconderse y a estudiar por su cuenta en el seminario y poco a poco irse encaminando al camino sacerdotal. Vemos esas relaciones en la película, vemos la persecución a los intelectuales, vemos cómo algunos miembros de la famosa KGB estaban en constante vigilancia de este joven Karol Wojtyła, casi que dicen: quiero saber dónde vive, quiero saber dónde duerme, quiero saber incluso hasta cuándo va al baño. Y cuando Karol es docente de un grupo de jóvenes, hay un miembro ahí que es una especie de espía para esta gente que intenta controlar a diestra y siniestra todas las formas de pensamiento y de desarrollo cultural y social de los polacos. Y por supuesto que al final terminamos con esta resolución o aparente resolución de un conflicto que en Polonia poco a poco se va a ir gestando conforme pasan los años, más aún teniendo a la figura importante en el trono de San Pedro. Vemos cómo Karol llega al Vaticano, porque él también fue miembro importante del Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965. Ya siendo él cardenal, participó en una serie de asambleas del llamado Sínodo de Obispos. Todo esto 13 años antes de su pontificado. Después del fallecimiento de Albino Luciani, quien fue conocido como Juan Pablo I en 1978, duró nada más 33 días este hombre en el cargo, del cual se especula que incluso fue asesinado. La gente en el Vaticano necesitaba un nuevo rumbo, así que el 16 de octubre de 1978, Karol Józef Wojtyła fue elegido sucesor de San Pedro y nuevo papa y líder de la Iglesia Católica. Duró más de 20 años su pontificado, muchos años. Es uno de los más largos, uno de los más longevos y uno de los más fructíferos en todo el sentido de la palabra. En Italia realizó casi 150 visitas pastorales. Fue alrededor del mundo en 104 viajes apostólicos. Se le llama, por tanto, el Papa Viajero, el Papa Peregrino, en un total casi de 1.200.000 kilómetros de recorrido, y ha escrito en todo el periodo de su papado, desde el 78 hasta el 2005, 11 constituciones apostólicas, 45 cartas apostólicas, 14 encíclicas y 15 exhortaciones apostólicas, así como 5 libros escritos
entre octubre de 1994 y febrero de 2005. Realizó 147 ceremonias de beatificación, proclamó a 1.338 beatos, 51 personas santas, con un total de 482 santos en total. Es decir, fue una vida impresionante desde el punto de vista de qué tantas cosas le sucedieron desde su niñez, su juventud y ya incluso en el papado, porque en mayo, el 13 de mayo de 1981, estuvo a punto de morir. Pero de eso vamos a hablar en el próximo video, que será sobre la película Carol, el Papa, el Hombre, lanzada en 2006. Esta primera parte, El Papa, el Hombre, nos resume de manera fantástica, con, por supuesto, un presupuesto que nos da a entender de que es una película hecha para televisión, que alguna que otra actuación pudo estar mejor, pero con el personaje protagonista nos llegamos a conmover, llegamos a empatizar con él, comprendemos las situaciones que le ocurren, no deja nada por sentado, no deja ningún cabo suelto, y la película se toma su tiempo desde la juventud del Papa, cuando él está con la iglesia, con sus amigos, y todo lo que es el transcurso de la Guerra Mundial, el posterior conflicto con la URSS, todo el trayecto que eso conlleva, y cuántas personas estuvieron una y otra vez persiguiéndolo por cómo se comportaba, por sus ideales, y cómo los mensajes que daba y la forma en la que él se expresaba, porque era un hombre de tremenda presencia. Por todo eso lo llegaban a considerar como un blanco o una posible amenaza. Esta película es un disfrute total, te conmueves, te ríes, lloras, y cuando llega la escena final, cuando llega esa elección de Juan Pablo II, ese Habemus Papam, con las imágenes reales, no puede uno evitar a que se le salga una o más lágrimas. Es algo tremendo. Si ya vieron Carol, el hombre que se convirtió en Papa, ¿qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Dejen su opinión en los comentarios. Vamos a hablar pronto de El Papa, el Hombre. Pero el hombre que se convirtió en Papa es tal cual la historia de un joven nacido en Polonia, con todo en contra, que llegó a encontrarse con la gracia de Dios en el trono de San Pedro, dirigiendo la iglesia con mayor número de creyentes alrededor del mundo. Muchas gracias por estar aquí, Ángel Garmendia con todos ustedes, y espero que estén muy, pero que muy bien. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor.